Pasó un minuto de las 7 de la mañana, qué bueno que nos esté acompañando a esta hora del día. Así cambiamos rápidamente del Volcán a la calzada Roosevelt para mostrarle cómo está el tránsito esta mañana, este miércoles, último día del mes de noviembre. Bueno, y como usted sabe, siempre recorremos los principales recorridos que tenemos los guatemaltecos a través de las arterias más importantes. Bueno, esta es la que nos ciudad. indica más o menos, es el termómetro de cómo está el resto de las calles más importantes de circulación en nuestra ciudad. Ahora sí, el Volcán, ahí está, 16 grados la temperatura actual, ya son las 7 de la mañana con un minuto. Antes de que salga de casa queremos darle por lo menos los títulos más relevantes de las noticias, si es que no se puede quedar al desarrollo de las mismas, para que conozca la información esta mañana. Noticias nacionales e internacionales a continuación. Estaba en uno de los ambientes del segundo nivel en resguardo de tres victimarios, 2 hombres y una mujer, que mantenían en cautiverio a este menor, mientras otro grupo de criminales continuaba con el proceso. Es que fuerzas de la Policía Nacional Civil rescatan al niño que fue secuestrado y que, bueno, permaneció en cautiverio durante varios días antes de reencontrarse con sus padres. Tenemos más información y es que sí, esto es lo que sucedía en torno al presupuesto general, diputado Oscar Chinchilla, y por supuesto el tema de la aprobación y este techo presupuestario que subía 320 millones de quetzales. Ministerio Público ha presentado testigos protegidos en el juicio de extinción de 2 helicópteros que están vinculados a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Veremos qué ocurre en este tema. No solamente los canchinflines y los silbadores hay que prohibir las bombas. No queremos más niños sin dedos, más niños quemados. Nosotros como bomberos nos duele cuando atendemos este tipo de... Autoridades presentan el plan Belén para evitar accidentes con fuegos pirotécnicos en la época de fin de año. Seguimos hablando de esta terrible tragedia que dejó a buena parte del equipo del club brasileño lamentablemente sin vida y aquellas personas que siguen heridas gravemente luego de esta terrible catástrofe aérea. Y una gran multitud despide a Fidel Castro en el segundo día de homenaje en La Habana, Cuba. Mientras tanto, nosotros vamos a tener imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en esta nueva jornada, en este tercer día, en este miércoles. Son imágenes en vivo que están llegando desde La Habana, Cuba, donde estamos observando lo que ocurre en este día de homenaje, quizás uno de los más importantes. Iniciaba el cortejo fúnebre por toda Cuba con la ceniza de Fidel Castro. Escuchemos qué se dice justamente en esta transmisión. Nació nuestro invencible Fidel. La urna de cedro depositada en un armón con nuestra enseña nacional. La bandera que lo abraza, que lo cobija, que lo honra, que en estos días ondea a media asta en toda Cuba porque le duele. Porque a Cuba le duele, a la bandera le duele que se haya ido uno de sus hijos más leales, más fieles. La Habana de la Libertad del 2 de Pero se va enero una manera de 1959. especial. Veíamos que cuando el cortejo fúnebre ya se incorporaba a la ruta de paseo, se escuchaban los vivas Fidel. Esto es parte entonces de lo que se está transmitiendo en Cuba esta mañana, la televisión de ese país que está, bueno, transmitiendo, y las personas que están acompañando y que han asistido para darle el último adiós al líder cubano, a este personaje histórico, cuestionado, amado, odiado en otras circunstancias, pero indudablemente un personaje y un referente de la historia universal, Fidel Castro. Definitivamente este recorrido seguirá entonces hasta el 4 de diciembre, cuando se lleve a cabo la ceremonia solemne de inhumación, en donde se le dirá el último adiós al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Efectivamente, sus cenizas, recordemos, van a quedar depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia en la ciudad oriental. Allí llegarán a Santiago de Cuba, entonces, quien falleciera hace algunos días a los 90 años de edad. Como vemos, un sol bastante fuerte, según dicen los datos, cubriendo buena parte de la isla, pero las personas allí acompañando este largo recorrido de las cenizas de Fidel Castro. Recordemos que un pedido puntual de Castro fue ser cremado. Así es. Efectivamente, y que las cenizas fueran las que recorrieran, no su cuerpo, ¿verdad?, sin vida ya, sino las cenizas las que recorrieran las calles de
Cuba, prácticamente toda Cuba, para poder darle su último adiós. Escuchemos un poquito más del relato entonces de los que están transmitiendo desde Cuba, los periodistas cubanos que cuentan el paso de este cortejo fúnebre. Va avanzando a lo largo de la avenida Paseo este cortejo fúnebre que hace solo minutos partió de la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas y que abre varias jornadas de homenaje y de recorrido triunfal de Fidel por nuestro país. Vemos a los jóvenes, vemos las muchas banderas cubanas que le dicen adiós en silencio. Los fotógrafos intentando tener la mejor imagen de este acontecimiento, del hombre tantas veces fotografiado. Su imagen, la imagen de la Revolución Cubana. Sus imágenes en los diferentes sucesos de este país, de la historia más reciente de este país, son también las imágenes de la historia de nuestro país. Muchos de ellos esperaron horas. Bueno, así justamente los periodistas de ese país comentan la actividad que esta mañana se está llevando a cabo con la última despedida, reiteramos, de Fidel Castro por las calles de La Habana. Pero vamos a dar una vuelta de página, le volvemos a poner ritmo esta mañana nuevamente con la información del tránsito. Y nos vamos a utilizar una herramienta maravillosa. Estamos hablando de Waze, Pedro Chandiano es el responsable. Contanos qué está pasando, Pedro, rápidamente por las calles. Bueno, así es, compañeros, pues les voy a contar qué es lo que sucede. Pues siempre esas líneas rojas a veces nos asustan, pero lo bueno de Waze es que usted puede encontrar siempre vías alternas en las líneas naranjas, ahí pues con tráfico que se va acumulando, y bueno, después también pues las otras líneas donde usted pues puede circular de lo más normal. Empezamos nuestro recorrido en los alrededores del Trébol, y bueno, pues de Calzada Roosevelt tenemos 8 kilómetros por hora, una velocidad constante, y este es el tránsito que sale pues en las cámaras de Guatevisión cuando señalamos la Roosevelt, sí, el mismo, ese tráfico pues detenido, así va entonces hasta el Boulevard Liberación. Aguilar Batres con 29 kilómetros por hora, está mucho pues más fluido para poder accesar usted al Trébol, y bueno, también pues este tránsito se va acumulando poco a poco sobre la avenida Bolívar para poder ingresar usted al centro y a la zona 3. Otro de los puntos importantes es también pues la 12 avenida, no tenemos ahora pues una actualización en la 10ª avenida de la zona 1, pero sí de la 12 avenida, que es donde muchos lo toman también pues como ruta principal para poder salir del centro, pasando por Ciudad Olímpica, arriba del gimnasio, también pues de enfrente del gimnasio Doroteo Guamuch Flores, y tenemos 26 kilómetros por hora. Esto es entonces el tránsito que se va acumulando poco a poco en el Campo Marte para poder entonces accesar ya hasta para accesar ya a la calle de los Hospitales. Otro de los puntos importantes es la avenida Reforma, donde pues en el mapa que teníamos hace un rato veíamos de que a los alrededores del Liceo Guatemala se concentraba también bastante tránsito para poder accesar también a la Reforma, y aparte pues también teníamos entonces un poco de tránsito justo al frente de la Cámara de Industria para poder accesar a la 7ª avenida. En el carril derecho de la 6ª avenida también importante que usted sepa que hay mucha acumulación vehicular, sobre todo el transporte urbano, entonces para que usted pues lo tenga en cuenta. Aparte de eso, también recuerde que tenemos un accidente pues bastante fuerte donde un vehículo derriba entonces un poste, y bueno, eso acumula bastante tránsito en la salida de Betania, también para el Naranjo y también los compañeros entonces que vienen del centro. Y ahora pues le presentamos entonces qué es lo que pasa en la Roosevelt. Es justo el tránsito que le hablaba, que va a Boulevard Liberación y va pasando por Obelisco, donde en los próceres también hay acumulación vehicular, pero no para subir carretera Salvador y Pradera, sino que para bajar entonces al Obelisco y continuar su marcha al Trébol. Hasta aquí entonces la información. 10 minutos pasan ya de las 7 de la mañana, y cualquier cosa siempre usted pues bien informado entonces con las redes sociales de Guatevisión. Seguimos, compañeros. Gracias, muy amable, y nos vamos a las calles rápidamente. Alberto Cardona está listo, buenos días, cuéntanos. Adelante. Compañeros, de nuevo muy buenos días, ya ubicados en el sector de la colonia La Betania por segundo día consecutivo, pues centenares de vecinos, tanto de la colonia El Amparo como la colonia La Betania, pues están viendo afectados por la no circulación de las unidades del servicio urbano, específicamente de la ruta 36 y 37. Es muy importante comentarles, compañeros, que esta mañana pues los pilotos han decidido colocar algunas moñas de color negro donde dan a conocer su sentir de tristeza
y de preocupación por la serie de ataques armados que han cobrado la vida de sus compañeros pilotos y también compañeros ayudantes. Es muy importante explicarles que esta mañana más de 100 pilotos pues han decidido no prestar el servicio porque siguen siendo víctimas de la serie de amenazas. Nos estaban comentando fuera de cámara los pilotos de la ruta 37 que en horas de la madrugada recibieron varias llamadas anónimas por parte de estos grupos delictivos que les están exigiendo el pago del famoso aguinaldo. Acá ustedes observan pues un bus de la ruta 37 que ha decidido prestar el servicio hasta el sector del anillo periférico. De ahí tiene terminado de regresarse por la serie de amenazas que están siendo víctimas por parte de estos grupos delictivos. Nuevamente, por segundo día consecutivo a esta hora de la mañana, no hemos podido observar a ningún agente de Policía Nacional Civil que esté prestando el servicio en brindar la seguridad correspondiente tanto a los usuarios de las unidades de buses como a los pilotos. Con estas imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Ramírez, yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente. Muy buenos días. Gracias por la información, Alberto Cardona, y nosotros vamos a repasar Prensa Libre a esta hora de la mañana. Aparece nuevamente en la pantalla. Obviamente, el tema del presupuesto es uno de los temas fundamentales que vamos a analizar. La inversión del Estado, que será escasa, y las discusiones que se generaban ayer con la aprobación del presupuesto sin que FCN Nacional, el bloque oficialista, pudiera introducir modificaciones o al menos lo que pretendía el Ejecutivo. Noticias internacionales que resaltan a través de la fotografía de este accidente aéreo que se daba en Colombia, en donde fallecían más de 70 personas. Y en el interior de Prensa Libre, aquí las noticias. Vamos rápidamente al recorrido interior con algunos datos interesantes que queremos presentarles esta mañana. Sala ordena garantizar la emisión del DPI. RENAP sigue sin imprimir 360.000 documentos. Sugerencias del Consejo Consultivo son atendidas por directorio y ahí están contándole cómo va el proceso desde la solicitud, la captura y todo lo que sigue hasta finalmente terminar con la entrega del documento. Una noticia que está relacionada con nuestro tema del día. Hablamos de secuestro. Si liberan a niño que estaba secuestrado menor, fue atado con un cinturón de su uniforme de karate. Después de una semana desaparecido y tras el pago de un rescate de 50,000 quetzales, el niño de 10 años que había sido secuestrado en la zona 5 fue liberado ayer por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Y vemos en la fotografía entonces a José Cruz, Mario Santiago Chavarría y Gracie Aurora Negrete Estrada detenidos en la zona 4. En otras noticias, a esta hora del día damos vuelta de página. En primera plana, médicos sin pago hablan ya de paros. El Ministerio adeuda 8 millones de quetzales. Cuando hacen turnos, según cuentan, pasan hasta 36 horas sin dormir por atender a los pacientes. Eso es lo que afirman. Atención, porque están sin el pago y están hablando de posibles medidas de fuerza. Prensa Libre presentó. Y bueno, seguimos analizando varios temas luego de la sesión plenaria, vamos a decirlo correctamente, que se realizará en el Congreso de la República para conocer el tema de las reformas a la Constitución. Ahora surge la pregunta, ¿qué va a pasar con estas reformas y con esta discusión que ya se había establecido? Bueno, justamente el diputado Oscar Chinchilla, quien será el próximo presidente del Congreso, habla sobre su compromiso con la agenda de las futuras reuniones del 2017. Esto decía. El periodo de sesiones ordinarias del Congreso cerró y con ello la posibilidad de continuar el debate de reformas constitucionales hacia la justicia. El presidente electo para el 2017, Oscar Chinchilla, se comprometió a que sea prioridad en la agenda de enero, aunque evitó asumir el liderazgo de la iniciativa. Este es un tema de nación, es un compromiso con el pueblo de Guatemala, es un esfuerzo que se ha venido haciendo de parte de la mesa técnica que fue integrada y que recogieron muchos de los sentimientos en el interior de la República. Nosotros tenemos el compromiso como pleno del Congreso de la República. Este no es un tema de un presidente de un organismo legislativo ni de una junta directiva, es un compromiso de los 158 diputados y esperaríamos que se siguiera discutiendo y nosotros retomaremos esto en las primeras reuniones del próximo año. También asumió el compromiso ante autoridades indígenas, quienes llegaron de nuevo al Congreso reiterando que piden el reconocimiento de la jurisdicción indígena. De hecho,
Este es el punto con el que se suspendió la sesión y de ser retomada la discusión se reactivaría con una enmienda presentada por el diputado Manuel Conde, quien se califica como una persona menos radical que otros de su bancada, como Fernando Linares. Que existe una jurisdicción indígena que está vigente y que se aplica, eso es una realidad. Lo que tenemos que hacer es normarla y dejar establecido en la Constitución que tienen que estar acorde a los principios constitucionales. Yo lo que voy a luchar es por tener el consenso de la mayoría. De los integrantes de mi bancada yo no lo puedo garantizar, porque uno de ellos sí tiene una posición muy radical. Mi posición es mucho más flexible. Y personeros de la Cámara del Agro han señalado que accionarán contra el Congreso de la República. ¿Por qué? Por considerar que se violó la ley orgánica de la misma al dar un tiempo exagerado en la votación del artículo que contenía el derecho indígena. Aquí tenemos algunas declaraciones, las repercusiones que se generaron, y estas son del representante de dicha Cámara. Decía lo siguiente. Creo que lejos de que creo que se vio muy mal ante toda la sociedad, es la presencia el día de ayer del comisionado Iván Velázquez y de la fiscal en la votación por las reformas, cuando ellos tienen una envergadura de funcionarios que todos sabemos que lo que llegaron a hacer al Congreso el día de ayer es a presionar a los diputados. Nosotros nunca hemos estado en una votación, sí hemos llegado al Congreso a discusiones de algunas leyes que nos interesan del sector, que son intereses del sector o de interés nacional, pero jamás hemos asistido a presenciar una votación como se realizó el día de ayer. Nosotros sí vimos que durante la votación se violó la ley orgánica, el reglamento de la ley orgánica del Congreso, en los tiempos que se manejaron las votaciones. Inclusive como Cámara del Agro estamos pensando en poner un amparo la semana entrante, porque sí se violó la ley orgánica del Congreso y se dio un tiempo exagerado para que se diera la votación. Ustedes lo vieron ayer, inclusive se llamaba a los diputados a que participaran a votar, se ejerció una presión obvia y absurda para que votaran. En reunión del Pleno, diputados del Congreso aprobaron el presupuesto general de la Nación para el próximo año. El mismo asciende a 77.309 millones de quetzales, cuya cifra es mayor a lo dictaminado por la Comisión de Finanzas Públicas. Estos son los momentos que se vivieron en el hemiciclo al momento de su discusión. Ponga usted atención. Con 115 votos a favor, 20 en contra y 23 diputados ausentes, se aprobó en redacción final el presupuesto general para 2017. El Ministerio de Finanzas pidió en septiembre pasado 79.800 millones de quetzales, pero la Comisión de Finanzas redujo el monto a 76.900 millones y finalmente se aprobó un gasto de 77.903 millones de quetzales. Previo a la sesión, en la Comisión de Finanzas se acordaron algunas enmiendas, pero durante la sesión surgieron nuevas. En total, los diputados presentaron 24 enmiendas, de las cuales 10 fueron aprobadas y 14 rechazadas. Entre los cambios aprobados está la asignación de 10 millones de quetzales para la remoción y mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y la ampliación de 320 millones de quetzales a través de bonos del Tesoro. 300 millones serán utilizados como subsidio para la energía eléctrica y 20 millones más para el adulto mayor. Se acabó el negocio de Valdizón. Entonces están sus 20 millones para que los de Dulce Refugio pasen a ser parte de los listados del Ministerio de Trabajo. Además, se aprobó aumento presupuestario a varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Esperanza de Vida, que donó medicamentos vencidos al actual gobierno y que fue beneficiada con 12.5 millones de quetzales. Algunas enmiendas fueron criticadas y rechazadas por considerar que los diputados de FCN Nación querían repartirse un botín por pedir asignaciones especiales. No se dice qué se va a hacer con el techo, no hay fuente de financiamiento, no hay detalle de gastos, cuáles son los proyectos. Además, otras propuestas carecían de lógica, pues pedían recursos para un municipio que no existe en Alta Verapaz. La bancada de FCN Nación defendió las enmiendas presentadas. Creo que no es lo que se había solicitado, pero es mejor que lo que había dictaminado al final la Comisión de Finanzas. Por momentos, la discusión del presupuesto se volvió tensa debido a la aprobación de enmiendas. Algunos diputados se molestaron porque no lograron los votos y señalaron que Taracena no dio tiempo para votar. Pero hay una gráfica para ver y entender un poquito más y comprender la realidad del presupuesto de esta ampliación para algunos ministerios. Veamos lo siguiente, por favor, para ir repasando datos que consideramos muy importantes en materia del presupuesto 2017.
Ministerio de Trabajo para asignar 20 millones de quetzales al programa del adulto mayor. Esto será utilizado para los ancianos del hogar Dulce Refugio. Se aprueban 300 millones de quetzales en la ampliación del Ministerio de Energía y Minas para el funcionamiento del Instituto Nacional de Electrificación. 2.000 millones de quetzales de obras públicas no los distribuirán los CODEDES, será ejecutado directamente por las municipalidades. 10 millones de quetzales para el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Se incrementan recursos a varias ONGs y fundaciones. Incremento de 20 millones de quetzales para los bomberos departamentales. 10 millones de quetzales se van para catastro, 40 millones para edificios en comunicaciones. El servicio de la deuda se mantiene a 12.096 millones de quetzales y en recaudación en 57.900 millones de quetzales. Bueno, así queda este presupuesto entonces. Hay que tomarlo en cuenta para el análisis, para lo que dicen distintos sectores, pero ¿cómo se daba esta discusión en el mapa político al final? ¿Trae algún tipo de explicación, María René? Vamos contigo y los analistas que también opinan sobre lo ocurrido con el presupuesto. Así es, el presupuesto tan discutido en recientes meses, creando polémica y batallas dentro del Congreso de la República y, claro, trayendo consigo críticas y polémica. Aprobado finalmente con un techo de más de 77.000 millones de quetzales. La distribución ciertamente cuestionada por algunos sectores, algunos definitivamente no contentos, otros más complacidos. Analicemos entonces esta mañana cómo queda el presupuesto para la nación para el 2017, cómo afecta a nosotros los guatemaltecos la distribución del mismo. Renzo Rosal nos acompaña vía telefónica, analista político y claro, muy conocedor de este tema. Gracias, Renzo, por tomar nuestra llamada. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, Renzo, quisiera que nos enfoquemos más en la polémica que hubo respecto a la aprobación de este presupuesto para el 2017, porque conocemos realmente la polémica que hubo, todas las discusiones que giraron en torno al mismo. Con lo que conocemos, con la distribución que hemos escuchado ya, con las gráficas que hemos visto, ¿cómo queda el pueblo guatemalteco bajo este presupuesto del 2017? Bueno, diría que el presupuesto ha dejado de ser un instrumento real en Guatemala que permita una distribución adecuada de los recursos precarios que se puedan tener, pero para poder enfocarnos en soluciones concretas de las grandes demandas de los ciudadanos. Eso dejó de serlo desde hace algún tiempo y en esta ocasión esa misma tendencia se mantiene. Este proyecto de presupuesto, que ahora ya no es proyecto, sino ahora ya fue aprobado en definitiva por el Congreso de la República, es producto de una suerte de pulso, el último pulso del presidente Mario Taracena y del otro lado la bancada oficial. En ese sentido, el pulso creo yo que fue en alguna medida, digamos, ganado a medias por la UNE y por el diputado Taracena, y lograron, creo que algunas cosas que son importantes de señalar. Uno, la disminución respecto al techo que se había planteado originalmente, creo que lograron cerca de 2.300 millones de quetzales menos, una reducción de un volumen fuerte, inclusive desfinanciado de presupuesto. Segundo, a pesar de eso, lograron también honrar de alguna forma una suerte de negociación que se tenía con el propio ministro de Finanzas Públicas. Creo que el ministro es el primero que sale relativamente complacido con esta aprobación y por lo tanto el Ejecutivo sale bien parado. Un tercer elemento es que las enmiendas, son muchísimas enmiendas que fueron presentadas bastante ya bajo presión por parte de la bancada oficial, orientadas a cargar de opacidad el presupuesto y de otorgarle muchos recursos a instituciones públicas y no públicas, pero bajo mecanismos de poca o ninguna transparencia. En general esa parte fue eliminada. Quedaron algunos rescollos, pero que fueron eliminados las principales apuestas del FCN. Pero hay que recordar que la correlación de fuerzas en el Congreso se cambia ahora, que va a haber nueva junta directiva a partir de enero próximo, y eso va a suponer que también haya cambios en la presidencia de la Comisión de Finanzas y Monedas, que es finalmente de donde sale este producto. Si la bancada oficial, si el FCN Nación logra tener la presidencia de esa comisión, muy probablemente vamos a ver a partir de enero, principios de febrero, una serie de solicitudes, una serie de procedimientos orientados a cambiar los destinos
de una parte de los recursos que fueron aprobados ayer. Eso creo yo que es lo que particularmente tenemos que estar muy atentos los ciudadanos, porque es ahí donde creo que estaría la principal apuesta por tener un presupuesto cada vez mucho más opaco, mucho menos fiscalizable que lo que ahora mal que bien podemos tener. Claro, de hecho sí se habla de ciertas enmiendas más bien dicho, incluso los diputados han afirmado que van a buscar una ampliación, diputados del partido oficial, precisamente de 1.000 millones de quetzales, bien lo mencionas tú. Ahora, bien, llama la atención dentro de las cifras que hemos repasado, uno se da cuenta que únicamente el 17% del presupuesto de lo asignado va para la inversión, Renzo. ¿Qué podemos decir respecto a esto y lo que podemos esperar los guatemaltecos en cuanto a inversión en mejorar la educación, en mejorar la salud? Porque prácticamente casi el 70% del presupuesto, bueno, se va al mantenimiento y al funcionamiento de lo que ya está establecido, pero vemos que muy poco a nueva inversión. Lamentablemente esa es la tendencia que se ha marcado en Guatemala, por lo menos en los presupuestos de los últimos 10, 12 años. En términos de que la inversión pública, particularmente la inversión social, ha caído fuertemente y damos como resultado que Guatemala es de pronto de los países que están en la cola, casi que el último país en donde la inversión pública es la menor de América Latina, incluyendo países centroamericanos que uno supondría que tienen presupuestos menores en cantidad, pero donde la apuesta por la inversión es mayor. Creo que eso es preocupante, es frustrante, porque al final de cuentas vemos que atrás de esas negociaciones no hay mayor espíritu, mayor compromiso por entrarle de fondo a los reales, concretos problemas que tiene el país. Entonces al final los presupuestos es una suerte de negociación muchas veces espuria, pero en donde están al final de cuentas de por medio los negocios, las transacciones de corto, los incentivos, no los problemas, como digo, de orden más concreto, y son nuevas oportunidades que se pierden y que por lo tanto también creo que lo que es preocupante en esta ocasión es cómo se aumenta, el tema del uso de los recursos públicos para gastos de funcionamiento. Hay dos rubros que son particularmente, o dos categorías, diría yo, que son muy preocupantes: gastos de funcionamiento y deudas de arrastre. Esas dos orientaciones del gasto público son realmente terribles porque no son tangibles para las demandas de la ciudadanía. Claro. Y en el caso de deudas de arrastre es para pagar muchas veces deudas que en realidad nunca llegaron a beneficiar a ningún sector de la población. Bueno, Renzo, gracias por tu opinión esta mañana. Seguramente vamos a seguir escuchando del presupuesto que fue aprobado ayer dentro del Congreso, un presupuesto de más de 77.000 millones de quetzales. Vamos a seguir con más información esta mañana. Tiene que ver con el tema, María René, y un poco también dentro del análisis que hacía Renzo Rosal del tema, porque el debate del presupuesto general de la Nación se dio en medio de un ambiente de muchas protestas, se dieron bloqueos en las afueras del Congreso de la República antes que iniciara la sesión. En este sitio se hicieron presentes algunos grupos de personas que pedían recursos para viviendas y quienes alertaron a las fuerzas antidisturbios y, bueno, esto es lo que ocurría específicamente con el tema. Veamos lo siguiente. Mientras en el interior del Palacio Legislativo los diputados aprobaban el presupuesto general de la Nación para el 2017, afuera diversos grupos protestaban exigiendo presupuesto para viviendas. Aunque los grupos manifestantes llevaban ya varios días ahí, el ambiente se puso en esta ocasión más tenso de lo normal, al punto que las autoridades debieron cerrar las puertas e impedir por más de 2 horas el ingreso y egreso de las personas. Algunos de los reclamos de los manifestantes estaban alejados de lo que realmente se discutía en el interior del Congreso. Por las tierras que queremos de que nos ayuden los diputados, mire, pero no quieren aprobar, estamos esperando la prueba. Pues, que pruebe la vivienda, que nos legalicen, que no nos desalojen, que nos dejen ahí. Tenemos muchos niños, madres solteras. ¿Y por qué al Congreso? Y nosotros estamos con pues, ellos, pero también como los compañeros son los que nos dirigen, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que estamos apoyando. Fuerzas de seguridad llegaron al Congreso para intentar disuadir los bloqueos. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Por 6º año consecutivo, varias instituciones se unificaron con el fin de realizar la Feria del Pinabete. El objetivo de esta actividad es promover la compra legal de este árbol y apoyar a los pequeños productores que se dedican al cultivo de dicha especie. Veamos.
A esta feria asisten productores de distintos puntos de Huehuetenango, quienes estarán en un conocido centro comercial de la ciudad hasta el próximo 15 de diciembre, ofreciendo diversos productos a la población. Ofreciéndole a todo el pueblo de Huehuetenango que colaboren con nosotros, en primer lugar con nuestro medio ambiente, en segundo lugar teniendo un material en sus casas que sea natural. Varios de estos productores han dejado de producir otras hortalizas para dedicarse al pinabete, según comenta Sergio Osorio del Instituto Nacional de Bosques. Básicamente aquí tenemos a productores que han dejado de cultivar algunas hortalizas o sembrar milpa para dedicarlo al cultivo del pinabete. En esta feria también se aprovecha para hacer conciencia sobre la depredación masiva de la que es objeto esta planta, principalmente en estas fechas de fin de año. Lo que nosotros más queremos es dejarles a nuestras generaciones en la mente de que sembremos, porque allá yo veo que mucha gente solo está talando y no siembra. Para evitar la tala ilegal de pinabete ya se realizan operativos conjuntos. Los compañeros de CONAP, con Diprona, están realizando operativos constantemente para evitar que se dé la depredación de las áreas naturales. Los productores ofrecen al público árboles cortados en maceta y pequeñas plantas que las personas pueden sembrar y ver crecer. Los precios oscilan entre los 300 y 550 quetzales. El amigo que te ayuda a crecer. Y por supuesto, este espacio que está dedicado a todos ustedes para que formen parte también de nuestra programación, y precisamente vamos a lanzar entonces en pantalla esta fotografía que llega a nuestro correo electrónico acompañado de un lindo mensaje gracias a Saúl Ruano, que dice: vista panorámica en Aldea La Montañita, Sansare, El Progreso. A fondo del cerro se observa lo que es Sansare y parte de Jalapa también, lo que se conoce como el Corredor Seco. Esta imagen fue tomada en la mañana después de una noche de lluvia y es enviada por Saúl Ruano, a quien agradecemos entonces su participación en nuestro programa. Y usted también puede formar parte de este segmento. Hoy celebramos a través del correo electrónico que aparece en su pantalla en estos momentos. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com, y de esa manera nosotros podemos estar compartiendo sus imágenes y sus mensajes en nuestro programa. El amigo que te ayuda a crecer. Y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bueno, muchas gracias, Lauren. Y hoy abríamos justamente nuestro informativo con estas imágenes que nos conmovían, por supuesto, del reencuentro de la familia con este menor que estuvo secuestrado por una semana, que desaparecía el 22 de noviembre, cuando iba justamente con un miembro de su familia a su clase de karate, y todo lo que ocurrió a lo largo de estos días a través de las redes sociales, pero obviamente había que dejarlo en manos de las autoridades, siempre con la esperanza de que pudiera tener esta triste historia un final feliz, y es lo que veíamos ayer. Y quiero presentarles a Ronnie Espinosa, él es el jefe del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Las imágenes que veíamos al inicio tenían mucho que ver con su persona y con todo su equipo. Ronnie, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, bueno, Ricardo. Primero, felicitaciones por esta labor compleja, difícil. Recién hablamos de los elementos con los que cuentan y esta historia que siempre resulta tan trágica cuando se habla de un secuestro, pero que esta vez tuvo un buen final, ¿verdad? Sí, gracias, Ricardo. Muy buenos días al equipo de Guatevisión. Felicidades en su día, y a toda la asociación de periodistas hoy en su día aquí en Guatemala. Créeme que el tema del plagio o secuestro en Guatemala, puedo decirlo con mucha libertad, de que estamos en un momento muy especial, porque sí, hemos reducido a un 95% el tema de plagio o secuestro. Y el tema específico de Alejandro Jovel, es ¿Qué tan bien complejo es este caso, Ronnie? El tema del caso de Jovel nos llevó 7 días. 7 días. Generalmente el tema del plagio o secuestro nos lleva entre 1 día a 3 días. Una, por el mensaje que se ha transmitido a los delincuentes, tomando en consideración porque se ha hecho un trabajo muy profesional, un trabajo científico, un trabajo técnico, y tenemos un equipo clasificado, profesional, con mucha entrega, con mucha iniciativa. ¿Cuántos integran ahora aproximadamente el número de personas que están dentro de este comando? Nosotros tenemos 60 elementos dentro 60 en total. Exactamente, dentro del comando de secuestro. Son jóvenes profesionales con mucha capacidad y formados en el extranjero y acá dentro de nuestra
pueblo de Guatemala. Ronnie, coméntenos qué fue lo más complejo de este caso, porque obviamente desde que ocurre el hecho, nosotros nos enteramos inmediatamente porque obviamente la familia difunde la fotografía, las características del niño, siempre con la esperanza de que aparezca lo más rápido posible, pero ¿qué es lo más complejo de estos casos? Obviamente la desesperación natural de la familia por querer saber y recuperar a la persona perdida. ¿Qué resulta más difícil en todo el proceso hasta que finalmente se da con el niño? Créeme, dentro del plagio secuestro se dan diferentes fases, desde la neutralización, evasión y escape, la negociación, el proceso de pago y la liberación de la víctima. Obviamente la más difícil de toda es la liberación de la víctima. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una negociación con los criminales, no con personas de buen nombre, claro, sino con los criminales. Obviamente es un proceso de negociación y el móvil es económico, 100%, pero créeme que el tema específico de Alejandro Jovel se llevó a cabo con una mediatización desde un principio y eso créeme que complicó un poquito la negociación. Sin embargo, profesionalmente se montó un comité de crisis y se le dio atención victimológica desde un principio a la familia. Ronnie, lo que nos llama la atención es que los victimarios eran jóvenes, creo que el mayor tenía 21 años, una persona de 18 años, o sea, era un grupo de gente muy joven, obviamente. Podríamos decir que inexpertos o de acuerdo a la investigación, personas que ya tenían antecedentes de dedicarse a este tipo de delitos. Sí, definitivamente dentro del análisis casuístico nosotros, nuestro equipo realiza ese análisis y nos damos cuenta que es una nueva estructura. Es una estructura emergente, no es una estructura tradicional como otras. Por el modus operandi era una estructura que emergió recientemente, compuesta, integrada por jóvenes, neófitos en este tema, y eso nos permite también nosotros avanzar con la investigación, darle seguimiento de una manera administrativa, de campo, técnica, científica y lograr obtener el resultado, y lo máximo que obtuvimos en este momento es el rescate sano y salvo de la víctima. Quiero decirte que dentro de nuestro comité de crisis con la familia nos planteamos 3 objetivos principales. Uno, traer a la víctima sana y salva lo más pronto posible y al mínimo costo. Y créeme que la familia actualmente está satisfecha con ese resultado, tienen a su familiar de regreso e históricamente no hemos tenido ninguna baja de víctimas en momentos de rescates. Todas han salido sanas y salvas en el tema de una operación táctica policial donde los hemos rescatado. Vamos a seguir hablando de este tema, Ronnie, en instantes. Vamos a poner imágenes y otra vez el audio de este reencuentro, por supuesto, de este menor con su familia, pero vamos a saludar también a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo. Mario, buen día, bienvenido a BLM Noticias para analizar un poquito el contexto en el que se da y la situación como estamos, por supuesto, no solamente en la ciudad, sino en el resto del país en materia de secuestros, de este tipo de delitos. Te escuchamos, buen día, bienvenido. Buenos días. Bueno, nosotros también reconocemos que el trabajo que desarrolla el Comando Antisecuestros es verdaderamente eficiente. Ya en informes que hemos emitido anteriormente hemos señalado cómo la efectividad ha permitido en algunos casos que haya solución casi de manera inmediata, a veces en el mismo día. Consideramos que el Ministerio de Gobernación debiera incrementar el apoyo que este comando necesita, porque de lo contrario sí se podría haber debilitado eventualmente. Creo que debe ser objeto de inversión en todo sentido, inversión económica, en equipo tecnológico, recurso humano también sobre todo, pero sí nosotros creemos que tiene un gran potencial para ayudar a la población. Mario, es un delito más común de lo que imaginamos porque obviamente hay casos que son más mediáticos, tiene muchísimo que ver con la difusión a través de redes sociales y lo que los medios podemos apoyar, obviamente desde la información para la búsqueda de la persona desaparecida, pero es más común de lo que pensamos el secuestro en Guatemala. Definitivamente es más frecuente de lo que imaginamos. Nosotros creemos que aunque ha habido descenso en el número de casos, varias decenas de secuestros se han producido durante el año 2016. Que se logró resolver el día de ayer, pues es tan solo uno, aunque es el más emblemático, hay que reconocerlo. Pero sí creemos que está afectando
y ya no solo a estratos poderosos de la población, poderosos económicamente hablando, sino prácticamente a cualquiera. Cualquiera se puede convertir en víctima de un secuestro, a veces de un secuestro incluso express, que pueda poner en zozobra a la familia. Por último, Mario, tu recomendación, estamos viendo y tenemos que tocar, sí o sí, el tema del presupuesto, las partidas asignadas, como decíamos, lamentablemente un altísimo porcentaje, recién analizamos el tema, está dedicado a seguir manteniendo y a trámites burocráticos, básicamente de lo aprobado. Recomendaciones que deberían tomarse en cuenta, sobre todo para que estas fuerzas que cumplen un rol tan importante, obviamente, cuenten con los elementos necesarios para poder seguir cumpliendo y de una manera mucho más eficiente su misión. Bueno, una recomendación es que se amplíe el presupuesto de este comando, que se le ponga mucha atención, que se fortalezca, que de preferencia no funcione solamente desde la capital, sino haya delegaciones en distintos departamentos y sobre todo que se establezcan mecanismos internos para evitar que eventualmente se produzca alguna cooptación de alguno de sus integrantes. Gracias, Mario, muy amable. Mario Polanco, el Grupo Apoyo Mutuo, tema de recursos. Y esta es la pregunta, Ronnie, porque son 60 personas, obviamente el país es muy grande, no es una situación que se dé solamente en la ciudad. El tema de los elementos que ustedes tienen, me imagino, y todos aquellos que le ayudan a dar con el paradero, a continuar con la investigación. Digo, en este caso en particular, el comando que usted encabeza necesita estas herramientas técnicas para poder avanzar, ¿no? Sí, obviamente sí, Ricardo. No obstante, a pesar de los pocos recursos que manejamos, la visión del señor ministro, del señor director de la Policía Nacional Civil, es capacitar aún más a este comando antisecuestro, fortalecerlo con equipos técnicos para poder acelerar los procesos investigativos. Y a pesar de que hemos estado trabajando con algunas limitantes, sin embargo, el equipo ha sido muy fortalecido. Tenemos equipo móvil, tenemos una serie de herramientas que tenemos, por ejemplo, peritos en nuestra grupo de comando antisecuestros, tenemos, por ejemplo, dactiloscopistas, tenemos analistas que hacen el análisis y el estudio de casos, tenemos una serie de personal y quiero resaltar que el comando antisecuestro está conformado de 60 jóvenes que apenas tienen 8 años de servicio, otros, los más viejitos, tienen 15 años de servicio y han trabajado arduamente. Se necesita una capacitación especial, una formación especial en todos los sentidos. Digo, el que va a tratar con los victimarios y el que va a seguir todo el proceso, obviamente necesita una capacitación más que especial para poder llegar finalmente al punto, ¿no?, que se busca, que es rescatar a la víctima. Definitivamente, esa capacidad la tienen todos. Y puedo decir desde el que tiene el rango de escala básica hasta aquel que tiene el rango de oficial subalterno de la Policía Nacional Civil. El comando antisecuestro es historia, y es historia porque hemos traído a la baja el tema del plagio o secuestro en Guatemala. No es un problema para Guatemala ya. Las estructuras actuales, y quiero mandar este mensaje a toda la población de Guatemala, son estructuras emergentes. Y estas estructuras emergentes salen de la nada. Dentro de la metamorfosis criminal, ellos dan un paso al plagio o secuestro. No es que sea una banda que sí que esto, como usted dice, la banda que secuestró a Alejandro, como decía, es posiblemente el primer secuestro que realizaban. Volvamos a este caso del menor. ¿Cómo lo encontraron cuando ya dieron con él en esta vivienda, en la zona 4? ¿Cómo fue ese momento, ese proceso? ¿En qué condiciones estaban? Cuéntenos un poco de eso, por favor. Sí, en el tema del seguimiento, pues obviamente va articulado con el análisis de caso, la investigación administrativa y de campo que va alimentando al investigador de campo. Bueno, los delincuentes en la neutralización usaron 2 vehículos, ¿sí? Y esto es parte de la transparencia de la investigación. Transbordaron después de haber dejado abandonado un vehículo y utilizaron un vehículo blanco donde finalmente llevan a la víctima al lugar de cautiverio. Obviamente nosotros ahorita, con el apoyo de todas las entidades privadas que tienen cámaras, con las personas individuales que tienen cámaras, con nuestras cámaras policiales, con las cámaras de la municipalidad, todos nos integramos para dar con la búsqueda de estos vehículos y les damos seguimiento, y aparte de eso, pues el seguimiento constante de parte de nuestros equipos para llegar al lugar
de cautiverio y alcanzar un rescate sano y salvo de la víctima. ¿Cómo estaba Alejandro cuando lo vieron, cuando lo encontraron? Bueno, Alejandro pues lo tenían en un cuartito, sumiso, con mucho temor, y quiero decir algo muy especial de Alejandro Jovel, creyente de Dios, un niño que dentro del cuartito donde estaba pudo dibujar una crucita. Ajá. Y una vez llegamos, nos comentó que a esa crucita le echaba agua y le echaba panito, así lo manifestó, y oraba día y noche, para que la Policía Nacional Civil llegara a rescatarlo. Una vez llegamos nosotros y lo rescatamos, inmediatamente lo pusimos en comunicación con sus familiares, con su mamá, y lo que le dijo es: le doy gracias a Dios porque tu mamita mandaste a Los Ángeles de la Policía Nacional Civil a rescatarme. Fue una escena muy emotiva por lo que veíamos. ¿Recibió algún tipo de maltrato durante estos días? El maltrato más que todo fue psicológico. Obviamente, que es el término eso se está terrible. trabajando de una manera victimológica ahora con nuestros psicólogos. Tenemos psicólogos dentro de nuestro equipo para fortalecer a la familia y a la víctima primaria, que es Alejandro Jovel, y ahí vamos avanzando. Vamos a recordar el momento, entonces, lo poníamos en un inicio de este tan esperado reencuentro, de estos 7 días que deben haber sido, bueno, terribles y eternos para esa familia que desde un inicio, desde que ocurrió el hecho, buscaba justamente por todos los medios que se pudiera dar con el paradero de Alejandro. Veamos cuando se reencontraba con su familia. Bueno, no dejan de conmovernos estas imágenes y yo quisiera preguntarle, Ronnie, tenemos que entender que es un delito, que ocurre. ¿Qué debe hacer la familia? ¿Cómo se comunican en casos de que, ojalá nunca, pero si están en esta situación? ¿Qué es lo primero que debe hacer la familia? ¿Qué recomendación le damos a los que nos están viendo si alguna vez se ven envueltos en este tipo de situación? ¿Cuál es la primera reacción? Porque uno obviamente no sabe qué hacer en ese momento. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Gracias, Ricardo. Yo me quiero dirigir al pueblo de Guatemala, que todos somos potenciales víctimas de secuestros, obviamente. No obstante, aunque el secuestro esté abajo, pero en este caso la familia fue víctima acá en Guatemala cuando no habíamos tenido temas de plagio o secuestro en la ciudad. Una es decirle a toda la población de que confíen en la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil está trabajando para cada uno de ellos para devolverles la vida y su familiar sano y salvo. Lo primero que hay que hacer es denunciar, entonces. Tiene que denunciar, crear la cultura de denuncia en Guatemala, confiar en las autoridades. Nosotros tenemos, por ejemplo, líneas en la Policía Nacional Civil que pueden llamar inmediatamente. ¿Cuáles son esas líneas? Siempre es bueno recordarla. Siempre Ronnie. es bueno recordarla, es la 110 y tenemos la 1561 110 y la 1577. Estas 3 líneas están abiertas a toda la población las 24 horas del día. Lo primero que hay que hacer entonces es denunciar. Hay gente que puede recibir inmediatamente una llamada del victimario, de los secuestradores. Esto es una tarea que se debe dejar, porque muchas veces en la ansiedad yo me imagino que el miembro de la familia quiere a lo mejor empezar la negociación o de alguna manera tratar de ayudar. ¿Qué es lo recomendable? ¿Dejarlo todo en manos de las autoridades? Es un tema tan insólito y tan difícil de manejar que obviamente las recomendaciones son oportunas. Sí, Ricardo. Específicamente, denunciar. Denunciar primero. Acercarse a las autoridades. No desconfíen en las autoridades. Históricamente hemos apoyado a muchos familiares que han denunciado, han confiado en el Comando Antisecuestro, han confiado en la Policía Nacional Civil y esa es la primera línea de acción, denunciar, dejarse asesorar, porque estar solo en un evento de plagio secuestro, negociando con los delincuentes, eso ha permitido que muchos salgan corriendo a pagar y causan mucho daños, tanto a su familia como a todo el pueblo de Guatemala.
es necesario denunciar y tratar la manera de darle seguimiento a través de una asesoría profesional y personalizada. Yo quiero recordar, y vamos a ver imágenes de los capturados, porque los vinculados al secuestro de menor de edad fueron identificados, obviamente, como decíamos, un grupo joven que al parecer por primera vez realizaban este tipo de delito o que no tendrían una experiencia. Ahí los estamos viendo en pantalla: Mario Santiago Chavarría, Aurora Negrete Estrada, José Andrés Cruz. Luego su captura fueron trasladados a la Torre de Tribunales. Recordemos que se les da a conocer el motivo de su detención. Ahí estamos viendo el rostro de estas personas. Se espera que hoy pueda desarrollarse finalmente la audiencia de primera declaración y definir si quedan o no ligados al proceso por este caso. Pero ahí está usted viendo la imagen de los capturados que están vinculados directamente al secuestro de este menor de edad, que fue finalmente, y gracias a Dios, hallado ayer con vida, sano y salvo, por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Como decíamos, un grupo realmente muy joven por lo que estamos observando, y habrá que hacer todo el análisis y la investigación si habían delitos anteriores o no de este grupo. Para terminar, Ronnie, una última recomendación, una última reflexión sobre el tema. Sí, Ricardo, darle gracias a las autoridades del Ministerio de Gobernación, al señor director y toda su cúpula policial por el apoyo incondicional, no solamente para el Comando Antisecuestro, sino para toda la Policía Nacional Civil. Y a la población, obviamente, pedirles que confíen en nosotros. Hay un grupo del Comando Antisecuestros que les va a apoyar los 25 días, las 25 horas del día. Bueno, para ustedes debe ser de 25 y días, de los 24, 366 días del año. Trabajan todo el tiempo. Estamos entregados y lo hacemos con mucha voluntad, con mucho profesionalismo, con mucha iniciativa y entrega, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Ronnie Espinosa, el responsable del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil, muy amable. Estas son noticias que compartimos a esta hora de la mañana, 7:52. Vuelta a página para volver a las calles, y Julio León tiene la realidad de lo que está ocurriendo en ese lugar, así que nos vamos contigo, Julio. Adelante, buen día, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Así es, nosotros estamos ya ubicados en otro punto de la ciudad capital, haciendo un monitoreo del tránsito. Precisamente nos venimos a la calzada Aguilar Batres ahora, para que ustedes tengan una vista de cómo se encuentra en este momento el ingreso a la ciudad a través de esta ruta. Más que todo para todos los vecinos que vienen desde el área de Villanueva, pueden encontrar, pues bueno, ya un congestionamiento bastante fuerte en la cuesta de Villalobos en dirección a la calzada Aguilar Batres. En el momento de encontrarnos con el área del Senma, pues bueno, o más bien la salida del Senma, del Búcar o el Mezquital hacia la misma calzada Aguilar Batres a la altura de la 50 avenida, pues ya tenemos esta carga vehicular. Como pueden ver, los dos carriles que se dirigen hacia el Trébol están con un tránsito pues bastante lento si lo comparamos con el que va en dirección contraria hacia el área de Villanueva. Información importante que tenemos que dar tiene que ver con un hecho de tránsito muy lamentable que se dio en zona 14. Esto pues cobró una vida precisamente a la altura de la Sexta Calle y 14 Avenida. El incidente pues involucró a un vehículo particular y a un transporte de una embotelladora que, bueno, a esta hora de la mañana generó ya este saldo. Otra persona quedó herida y fue ya trasladada al hospital de emergencia. Un congestionamiento también bastante fuerte en la colonia San Ángel hacia la calle Martí, más bien en la parte de Chinautra, cuando sale toda el área de San Ángel, un vehículo con desperfectos mecánicos, pues bueno, afectó la circulación de los usuarios que están pasando por ese punto. Y por último nos vamos a la zona 7, al anillo periférico, en el área de la salida de la colonia Betania. Estamos hablando de la 26 calle, donde dos carriles quedan obstruidos tras un poste derribado. Ya en el momento las autoridades ejercieron sus labores respectivas, pero bueno, sí afecta el paso definitivamente este vehículo empotrado en la ruta del anillo periférico hacia el centro de la ciudad. Información importante que tenemos para ustedes desde las calles. Por supuesto que nosotros seguiremos actualizando más adelante desde esta estación El Carmen, aquí en la calzada Aguilar Batres. Y ahora regresamos al set con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias por la información, 7:54 y nos vamos inmediatamente con más información a esta hora del día, porque Alberto Cardona tiene información como todos los días en algún lugar de las calles, y seguimos con esto. Buenos días, compañeros, de nuevo ubicados en el sector de la Sexta Avenida. Acá les podemos comentar que ya se puede observar pues a agentes de la policía municipal, quienes están movilizándose a pie en este sector para evitar
que nuevamente sean colocadas algunas ventas y principalmente que artistas guatemaltecos que diariamente realizan una serie de espectáculos en este sector del Paseo de la Sexta, pues se coloquen. Ayer por la tarde fueron retirados algunos bailarines, algunos payasos, algunos magos que colocan pues sus eventos en este sector de la Sexta Avenida. La orden correspondiente es por parte de las autoridades municipales que tampoco los artistas guatemaltecos pueden realizar sus actividades culturales en este sector del centro histórico. Esto ha generado también la molestia de la Asociación de Artistas Guatemaltecos, que esta mañana pues se han comentado que se estarán movilizando frente al Ministerio de Gobernación, donde estarán solicitando pues una reunión con el ministro de Gobernación Francisco Rivas, y también se estarán movilizando hacia los alrededores de la municipalidad capitalina para sostener también una reunión que están solicitándole al alcalde Álvaro Arzú para que los deje colocar sus eventos en este sector del centro histórico. También se tiene previsto que algunos vendedores de la economía informal también estarán realizando una manifestación pacífica. Con estas imágenes del centro histórico, específicamente del Paseo de la Sexta Avenida, yo regreso con ustedes, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. 7:56 minutos, gracias. Ya casi concluyendo el bloque informativo en este Día del Periodista. Saludos a todos los que ejercen esta profesión en Guatemala. Vuelta a página porque volvemos en un ratito, Vero. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial cuando son las 7:56 minutos. Quédese con nosotros. Volvemos con más. Regresamos con más noticias. Autoridades presentan Plan Belén para la época navideña y la seguridad de los guatemaltecos. Un grupo de mujeres de Chinautla muestra en la elaboración de cerámica artesanal. Los vendedores de la Sexta anuncian una manifestación. Esta vez dicen que será pacífica. ¿Qué es lo que sucede con el Atlético Medellín? Bueno, tenemos todos los detalles de los trofeos de la Copa Sudamericana que se la quieren dar a este equipo brasileño.